nuevo, bienvenidos a Lodoc, el espacio que hemos destinado para hablar de temas importantísimos en salud. Hoy vamos a hablar sobre todo de uno que abarca no solamente a los menores, sino también a los más adultos. Y es que estamos hablando de las vacunas, esa protección indispensable que necesitamos en nuestro organismo para prevenir grandes enfermedades. ¿Cómo estar al día en ese esquema de vacunación, sobre todo en los primeros años, y qué viene después de esos primeros años hasta la adultez? Te lo contamos hoy en Lodoc. Bienvenidos. Y es que para hablar de este tema que elegimos hoy está con nosotros el pediatra Juan Pablo González, quien además también es docente de la Universidad del CES. Doctor, qué bueno, gracias por acompañarnos, adelante. Muchas gracias a ti, Diana, y a Telemedellín por la invitación. Si usted quiere, se retira su tapabocas, está más cómodo y estamos con el distanciamiento que es el requerido. Doctor, comencemos por lo más básico. ¿Por qué es tan importante tener esas vacunas al día, estar con el esquema chuleado? Sí, Diana, las vacunas han sido uno de los descubrimientos más grandes en la historia de la humanidad. Gracias a las vacunas se ha logrado disminuir la mortalidad infantil en el mundo entero en los últimos años, diría que siglos, y también ha permitido que muchas personas como tú o yo, personas que hoy conocemos en nuestro entorno social o familiar, pues puedan tener una vida sana. Posiblemente algunas de las personas que conocemos hubieran fallecido o hubieran quedado con alguna discapacidad si no hubiéramos tenido acceso a las vacunas. Es importante entonces porque nos protegen de enfermedades que pueden llegar a causarnos la muerte y algunas de ellas pues discapacidades permanentes. Entonces es muy importante que tanto los niños como los adultos tengan un esquema de vacunación al día para poder tener una vida mucho más saludable y placentera. Al tener esas vacunas al día, doctor, ¿qué ha pasado con esas enfermedades que en su momento fueron tan graves y tan letales, cierto, que han sido por trayectoria así, pero digamos que tener esa vacunación al día y que todos la tengamos al día hace que las enfermedades desaparezcan? Sí, realmente la única enfermedad que ha logrado erradicar la medicina y la ciencia ha sido la viruela, una enfermedad que siglos atrás pues causaba una infección y una enfermedad muy discapacitante. Algunas personas murieron de viruela, otras quedaban con secuelas en su piel, con cicatrices que los desfiguraban, y esta ha sido pues la única enfermedad que ha logrado ser erradicada. Ha habido otras enfermedades como la polio que se han erradicado en algunas regiones del mundo como las Américas. El continente americano fue declarado libre de polio hace cerca de 20 o 30 años y ya es muy raro encontrar una persona que tenga secuelas de esta enfermedad. Hay otras enfermedades como la rabia, que es una enfermedad 100% mortal, que causaba una enfermedad grave y rápidamente progresiva que llevaba a que la persona que sufría de esta infección por la mordedura principalmente de un perro pues falleciera. Y ahora con la vacunación masiva a nivel mundial, tanto en niños principalmente y en algunas ocasiones en adultos, pues se ha logrado, como te digo, erradicar en algunas zonas del mundo algunas enfermedades y otras disminuirlas. Yo particularmente pues llevo de pediatra 17 años y hay enfermedades que leí cuando era estudiante pero que no he visto ningún niño. Yo no he visto un sarampión, yo no he visto una difteria, yo no he visto una rabia. Entonces es maravilloso haber nacido en este mundo que la ciencia y la medicina han avanzado tanto y nos han permitido pues disminuir la mortalidad infantil y aumentar de manera increíble la expectativa de vida. Bueno, doctor, como padres de familia hay algunos miedos, ¿cierto? Al momento de llevar a nuestros niños a las vacunas, pues porque tememos el chuzón, tememos lo que les pueda pasar después. ¿Hay una especie de preparación que se puede tener en cuenta antes de llevarlos al momento de su vacunación? Pues Diana, realmente la recomendación más importante pues es que el niño esté sano. No se recomienda vacunar un niño pues que tenga una infección o que tenga una fiebre o en algunos casos pues un resfriado, que son infecciones frecuentes. Realmente no se requiere de ninguna preparación distinta que el niño pues esté previamente sano. Una pregunta muy común que me hacen las madres es si deben de darle antes, el día antes o antes de las vacunas, algún medicamento para mitigar de pronto los síntomas secundarios. Como acetaminofén, por ejemplo, sí, doctor. Realmente no se recomienda darles acetaminofén o alguna de sus presentaciones o un medicamento similar. Se recomienda si luego de vacunarlo presenta malestar, indisposición, fiebre
fiebre, en el caso de un niño pequeño si está irritable o lloroncito, pues en esos casos se recomendaría darle algún analgésico para mitigar estos síntomas, pero realmente no se recomienda darle nada antes de las vacunas. ¿Qué es posible, doctor? Y también ese es otro de los temores de los padres de familia, los síntomas, lo que puede suceder luego de una vacuna. ¿Usted por qué no nos da esa tranquilidad de lo que puede suceder y que es pasajero? Sí, la mayoría de las veces pues realmente las vacunas no producen nada distinto al malestar o el dolor pues que pueda tener como el chuzón de la aguja en el caso de las vacunas que son inyectadas. Algunas otras ocasiones pues puede haber algo de enrojecimiento en el sitio de la aplicación, puede haber también algo de dolor, algunas veces puede haber algo de brote en la piel con algunas vacunas, pero realmente la mayoría de estos síntomas son síntomas muy leves que pueden mejorar con un antipirético, o en el caso pues de la fiebre, un analgésico, si hay algo de dolor o malestar, pero realmente son síntomas leves y pasajeros que no suelen pues comprometer la salud ni del niño ni del adulto. Muy bien, doctor, vamos a repasar entonces cuáles serían esas principales vacunas que hay que tener en cuenta, por lo menos los 5 primeros años de vida de nuestros pequeños. Vamos a hablar de los recién nacidos, que sin duda tienen que tener su tuberculosis, la hepatitis B, la polio, esa como primera vacuna que reciben todos los bebés. Luego dice que a los 2 meses van a recibir entonces ese apoyo de la polio, la pentavalente. Esta sí que es importante y esta sí que genera de pronto algunos síntomas, doctor, porque digamos que es una vacuna fuerte. Hay varias concentradas en una. Sí, en el caso de la pentavalente pues son varias vacunas, 5 vacunas en una sola. Hay otra que se llama la hexavalente que contiene la polio. Algunos niños pues tienen acceso a ella, pero digámoslo así, se empaqueta en una sola, tiene la facilidad de que es en una sola aplicación, se van todas, puede causar algo de malestar o indisposición, no sé por qué, pero usualmente esos síntomas no son frecuentes a los 2 meses, sino más bien a los 4. Muy bien. Continuamos, el rotavirus y el neumococo también están ahí en ese primer grupo de vacunas que deben tenerse en cuenta a los primeros 2 meses. ¿Estas dos para qué enfermedades, doctor? Diana, la vacuna del rotavirus sirve para, para las gastroenteritis o infecciones gastrointestinales derivadas del rotavirus, y la del neumococo, que es una de las bacterias que mayor enfermedad causaban en niños y mayor mortalidad. Yo recuerdo hace pues cerca de 20 años, cuando estaba haciendo mi residencia en pediatría en la Universidad CES, que no había vacuna para rotavirus ni para neumococo. Yo fui uno de los protagonistas como médico pediatra que en su ejercicio profesional vio como 2 vacunas para 2 enfermedades muy relevantes que tenían una alta morbimortalidad, porque millones de niños se enfermaban y millones de niños morían en el mundo hace 20 o 30 años por rotavirus y neumococo, y hoy realmente son menos los niños que se enferman porque tienen la vacuna y mucho menos los niños que se mueren. O sea, estas vacunas salvan vidas y eso es muy importante considerarlo y saberlo. Usted tiene toda la razón, doctor, esa es la principal función de estas vacunas. Vamos a los 4 meses, entonces en este periodo se abarca ese segundo apoyo del polio, que lo mencioné y era para los 2 meses, la pentavalente vuelve, que es el refuerzo también de esa primera dosis que se les puso, incluye también rotavirus y neumococo, ese paquete de vacunas que es fundamental para esos primeros meses. Vamos a seguir mirando nuestro cuadro gráfico que tenemos preparado y vamos a los 6 meses. Vuelve la polio, porque es tan insistente esta vacuna, doctor. Diana, estamos hablando ya de una tercera dosis. Sí, hace algunos años la polio era una de las enfermedades más catastróficas que había en el mundo, solía causar una parálisis a muchas personas, la polio las llevó a la muerte, millones de seres humanos murieron de polio y millones más quedaron discapacitados. Yo recuerdo cuando era niño, tal vez la única persona que yo recuerdo haber conocido de polio era hermano de un amigo de infancia que yo recuerdo que caminaba en muletas, y recuerdo que cuando pregunté qué había pasado me habían contado que le había dado una polio. Habían millones de personas hace algunos años en el mundo entero que quedaban discapacitadas de por vida por la polio. Es muy bello ver cómo las vacunas salvan vidas y también previenen que una persona pueda quedar con una discapacidad permanente. Muy bien, y vemos el refuerzo también de la tercera dosis de esa pentavalente. Vuelve y juega, entonces a los 6 meses ya los niños están vacunados por lo menos completamente de esta vacuna que cubre tantas, pues digamos que tantas, o previene tantas enfermedades, exacto. Vamos a los 7 meses y aparece una importante, es la influenza. Digamos que una vacuna que en los últimos años se ha convertido en algo más fuerte, o por lo menos los pediatras insisten mucho en que los menores tengan esta vacuna desde muy pequeños. Sí, y no solamente los menores, realmente es una vacuna que se debería aplicar cada año
en todos los grupos poblacionales, niños, adultos y adultos mayores. La influenza es un virus como lo es hoy el coronavirus, pero digamos que tiene una diseminación también muy amplia, una permanencia en el tiempo en el mundo. Es un virus que va cambiando y va mutando, por eso al cambiar o mutar sale una nueva vacuna cada año que implica que se deba colocar un refuerzo. A todos los niños, independiente de que tengan o no algún factor de riesgo, y a todos los adultos mayores, tengan o no factor de riesgo, deben tener la vacuna contra la influenza, así como el personal de salud que está más expuesto a esta enfermedad. Hay personas que se enferman y tienen síntomas leves de un resfriado común, pero hay otras personas que pueden llegar a tener síntomas graves de la enfermedad, e incluso algunas personas pueden fallecer de complicaciones derivadas de una influenza como una neumonía. Bien, doctor, por eso entonces aparece nuevamente esta vacuna, también a los 7 meses. Vamos al año, el año es fundamental. Ahí en este paquete de vacunas para esta edad está la del sarampión, rubeola y las paperas, la fiebre amarilla, neumococo, influenza, hepatitis A. Estas serían las más importantes que deben estar presentes para este periodo de vacunación al año. Vamos a los 18 meses, año y medio, difteria, tosferina, tétano, vuelve el polio oral. Esos son refuerzos, Dianita. A los 18 meses, esos son los refuerzos de las vacunas que se colocaban a los 2, 4 y 6 meses. Muy bien. Así como a los 5 años vuelven otra vez y son unos refuerzos. Y son unos refuerzos, exacto, usted lo ha dicho. 5 años y finaliza con este mismo refuerzo de vacunas. Y diríamos que por lo menos a esa edad ya está el paquete completo de esquemas de vacuna chuleado. ¿Está de acuerdo? Sí, existen otras vacunas que no están lamentablemente en el programa ampliado de inmunizaciones, que es muy bueno. Colombia tiene uno de los programas ampliados de inmunización mejores del mundo. Debemos sentirnos orgullosos de poder contar con un esquema de vacunación de estos. El gobierno es un esfuerzo enorme por tener vacunada a toda la población. Hay otras vacunas que han salido recientemente, lamentablemente no están en el programa ampliado de inmunizaciones, pero sí podemos tener acceso a ellas. Una es la vacuna de meningococo. Existen varias presentaciones, algunas se pueden colocar a partir de los 2 meses, otras a partir de los 9, otras a partir de los 2 años, para meningococo. Existe la vacuna del papiloma para los adolescentes, y de hepatitis A el gobierno digamos que da una dosis en el programa ampliado de inmunizaciones, pero la recomendación es tener un refuerzo de esta vacuna de hepatitis A los 6 meses de haberse puesto la primera dosis. Bueno, pero entonces estas vacunas de las que usted me acaba de hablar, ¿podrían estar incluidas en un paquete entre los 6 años a los 18? Sí. Porque más adelante yo quiero que las miremos y las revisemos, porque muchos padres de familia lo desconocemos. Pensamos que a los 5 años ya hemos terminado con ese proceso y esa tarea, y resulta que no. Como usted lo dice, hay vacunas nuevas que deben ser aplicadas para prevenir grandes enfermedades en nuestros adolescentes y obviamente en la adultez. ¿Qué les parece si hacemos una pausa? Pero ya volvemos, porque ustedes tienen inquietudes y se las vamos a contestar. Estás viendo A lo Doc. Volvemos a lo Doc. Hoy estamos hablando de vacunas, ese esquema de vacunación que hay que tener al día. Ojo, papás, alisten ese carnet para que revisen las vacunas, a ver si de pronto nos está faltando alguna. Seguimos hablando, doctor, de la importancia de las vacunas, y qué le parece si resolvemos las inquietudes de los televidentes. Claro, por supuesto. Vamos a escuchar esa primera. Mi nombre es Adriana Villa. Yo quiero saber si se pasa la edad, el tiempo de aplicación de la vacuna, ¿qué pasa con mi niño? ¿Se le puede aplicar después, así hayan pasado muchos años? Gracias, Adriana, doctor. ¿Qué pasa? Hola Adriana, buenos días. Sí, tu pregunta es muy importante y es una circunstancia que ha ocurrido frecuentemente con lo que vivimos el año pasado con la pandemia del COVID, donde por el temor a salir de casa, pues muchas madres dejaron de llevar a sus hijos, entre otros, a las vacunas. Entonces es posible que hoy tengamos muchos más niños de los que anteriormente veíamos con retrasos en el carnet o en el esquema de vacunación.
es importante retomar esas vacunas que no se aplicaron y se deben de volver a colocar. Es importante considerar la edad del niño, el tiempo transcurrido, pero en términos generales las vacunas que no se pusieron se deben de colocar y debe haber pues un intervalo de tiempo entre ellas, usualmente de un mes. El intervalo que debe haber entre una vacuna y otra debe ser de un mes. Entonces, si hay retraso en varias vacunas, se aplican usualmente dos, pues los niños no tienen sino dos brazos por cada, digamos que vacuna es un chuzón, excepto la vacuna de la polio, que es de la polio y rotavirus, que es oral. Entonces la recomendación es lo más pronto posible, con el niño sano, desatrasarnos en las vacunas que hacen falta. Bueno, doctor, ¿podría presentarse alguna reacción alérgica a una vacuna y cómo nos damos cuenta los padres? Sí, el riesgo potencial de una reacción alérgica a una vacuna, al igual que a un alimento nuevo, es real, es realmente raro, poco frecuente, se presenta más en niños que tienen una predisposición alérgica o atópica, que tienen una dermatitis atópica o han tenido alguna enfermedad alérgica previamente. Una forma de identificarlo es porque puede haber un brote en la piel, otra es porque pueden haber otros síntomas relacionados como hinchazón en el sitio de la aplicación de la vacuna, en el resto del cuerpo, de pronto algo de rasquiña o picor también en la piel, más raramente pues una reacción, digamos que alérgica, donde se hincha todo el cuerpo, puede haber dificultad respiratoria. Se recomienda, por eso, frente a la sospecha o el antecedente previo de un niño alérgico o con un antecedente previo de la vacuna, pues tenerlo en observación en el centro de vacunación por lo menos una media hora o una hora, porque usualmente estas reacciones alérgicas suelen presentarse, digamos que rápidamente. La mayoría de las vacunas que se aplican a los niños vienen con algunos componentes que son o proteínas transportadoras o preservativos, que son usualmente los que pueden tener ese potencial alergénico. Muy bien, doctor. Vamos a resolver una segunda inquietud. Mi nombre es Gladys Palacio. Doctor, quiero saber si es recomendable la vacuna de la influenza cada año y si esta podría prevenir el contagio del COVID. Bueno, gracias por esa pregunta, porque el doctor precisamente tocó el tema de la influenza. Usted sí la está recomendando cada año, incluso desde muy pequeños, pero ahí va la segunda parte más importante. ¿Este tipo de vacuna como la influenza nos puede prevenir de un contagio de COVID? No, la pregunta que nos hace Gladys es muy importante. No solamente yo recomiendo la vacuna para la influenza, sino que la literatura médica mundial, las asociaciones médicas y científicas, los expertos recomiendan vacuna de influenza para todos los niños en el mundo entero a partir de los 6 meses. Es importante tener presente que esta vacuna hay algunos periodos de tiempo en el año donde no se encuentra disponible porque cambia. Entonces, una vez llegue la vacuna al país donde uno pues resida, es importante colocársela y hay un refuerzo. Cuando se aplica la primera dosis, a partir de los 6 meses, hay un refuerzo al mes. Y de allí en adelante se recomienda poner un refuerzo anual. Respecto a la segunda parte de la pregunta que nos hace Gladys, no tiene ninguna protección contra el COVID, es una vacuna diferente. Se recomienda ahora más que nunca colocársela a los niños y a los adultos, no porque nos prevenga de una infección contra coronavirus, sino porque puede evitar que tengamos una infección también por influenza, que en las estaciones de invierno o en épocas lluviosas pues puede ser también frecuente y puede congestionar los servicios de urgencias, en fin, pero realmente no tiene ninguna reacción ni ninguna utilidad contra otra infección distinta a la infección por influenza. No sirve para el COVID. Muy bien, doctor. Incluso usted la recomienda hasta la adultez. ¿De qué edad estamos hablando? ¿Los 80 también? Sí, de hecho los adultos mayores de 60 años, al igual que los niños, son más susceptibles o vulnerables de infecciones y la influenza es una de ellas, y en ellos puede la infección por influenza derivar en una neumonía por influenza o en una neumonía por otra bacteria porque predispone. Entonces se recomienda en todos los adultos mayores de 60 años aplicar anualmente la vacuna de influenza. Bueno, doctor, aquí venimos al punto que usted mencionaba hace unos minuticos de otras vacunas que también son importantes y que hay que tener en cuenta en otro periodo de la vida, y es después de los 6 años hasta los 18, cuando ya somos mayores de edad. Entonces estamos hablando de que entre los 7 y los 8 años está la influenza, de la que tanto hemos hablado, la vacuna de tétanos, difteria y tosferina. Pasamos a la del papiloma humano, que esta todavía incluso no está en esta edad, esta aparece entre los 9 y los 10 años. Y la del meningococo que usted nos
El neumococo que usted nos mencionaba está aquí, igual que la hepatitis A, la B, poliomielitis y rubeola. Estas vacunas entonces deben ser aplicadas después de esa edad. Sí, usualmente a los 5 años se aplica un refuerzo y hay otro refuerzo que se aplica usualmente a los 10. Seguramente allá aparece entre 7 y 8 años y no se puso a los 5. Muy bien, vamos a los 9 y 10 años, hablamos entonces de lo mismo, de la influenza, el refuerzo de esa tosferina. Aquí entra una que es muy importante y es la vacuna contra el virus del papiloma humano, tanto en niños como en niñas, doctor. Sí, esta vacuna es una vacuna muy importante. Es una de las últimas vacunas que salieron en el mundo. Inicialmente salió para niñas porque prevenía, entre otros, el cáncer de cuello uterino, que es una enfermedad frecuente en la mujer adulta. Se recomienda a partir de los 10 u 11 años. Esto es cuando está empezando la adolescencia. Esta es una vacuna que marcó un hito porque permitió descubrir algo en la ciencia y era que un virus podía causar cáncer como agente infeccioso de cáncer. Es una vacuna muy segura y tiene una historia muy bella porque una médica colombiana, caleña, fue una de las personas que protagonizó este gran descubrimiento. Ha sido la única médica colombiana que estuvo más cerca de ganarse el Premio Nobel de Medicina. Sus otros 2 compañeros de investigación de esta vacuna lo ganaron. Ella lamentablemente no estuvo allí, pero estuvo nominada. Entonces es un enorme privilegio también contar que detrás de esta vacuna que se aplica en el mundo, que previene una enfermedad importante en las mujeres, pues estuvo el talento colombiano. Que es el cáncer de cuello uterino. Sí, es la que y también evitando. Después se comprobó que servía para evitar el cáncer de ano en niños, entonces también y el cáncer de pene, entonces también se aplica, se recomienda su aplicación en niños adolescentes. Bueno, doctor, aquí vemos repetidamente entonces la aplicación de estas vacunas a esta edad. Mi pregunta es, si no se hizo a esta edad, 9 o 10 años, ¿se podía hacer Sí. entre los 13 y 15? Claro Estamos que hablando sí. de un rango de edades en el que puede ser aplicada esta vacuna, no necesariamente pues en la edad que estamos Así es, indicando en correcto. nuestro gráfico. ¿Hay algún problema si nos pasamos en tiempo, como lo preguntó alguna televidente? Si yo no le pongo a mi hija o esta a los 7 años, esta, por ejemplo, la influenza, no pasa nada, puede ser al año siguiente. ¿Qué pasa si hay un intervalo tan amplio en este tipo de vacunas? Pues digamos que puede haber, en el caso de las vacunas que son unos refuerzos, que algunas de estas vacunas son refuerzos, pues digamos que se va perdiendo con el tiempo la protección, entonces hay un periodo de mayor vulnerabilidad para la enfermedad. Pero realmente más allá de eso, de estar más expuesto o más vulnerable, pues realmente no. La recomendación es tratar de aplicar las vacunas en el momento indicado. Si no es posible, como ocurre algunas veces, tratar lo más pronto posible de colocarlas para tener el esquema de vacunación al día. Bueno, aquí vemos finalmente entre los 16 y 18, estamos encontrando una que es la poliomielitis. A estas edades, ¿es recomendable? Sí, en algunas poblaciones usualmente se pone, en Colombia realmente no se aplica en el esquema de vacunación usual un refuerzo de polio a esta edad. Con los refuerzos que hay a los 5 años usualmente es suficiente. La polio es una enfermedad, como te digo, que ha sido declarada hace algunos años erradicada de las Américas y es precisamente por la adherencia y los planes de inmunización de los gobiernos como el colombiano, que ha sido muy efectivo en esto. Bueno, doctor, pues gracias por toda la información que usted nos ha regalado en nuestro programa de hoy, Dialodoc. Yo quiero despedirlos con este video que es una invitación a vacunarse. Hoy hablamos del esquema general de vacunas, pero esta en especial es para esa vacuna que está próxima a llegar y que nos interesa a todos. Aquí va el video y gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Por mi familia, por mis pacientes, por ti y por mí, yo me vacuno. Espero que tú también lo hagas. Por ti, por mí, yo sí me vacuno. Me vacuno por mis pacientes prematuros, recién nacidos, los abuelos, por mí y mi entorno. Yo sí me vacuno, por mí, por ti y por todos. Por tu salud, por mi salud, yo me vacuno. Yo sí me vacuno para protegerme, para proteger a mi familia y para protegerte a ti. Por mí y por ti, yo sí me vacuno. Por mí, por mi familia y por mis pacientes, yo sí me vacuno. Por mí, por mis hijos, por los hijos que ellos puedan tener, por mi esposo, por mis padres, mis hermanos,
mis pacientes, los papás de ellos y sus abuelos, por mis amigos y compañeros, yo sin duda me vacuno. Porque es responsabilidad de todos cuidarnos y superar juntos esta pandemia, yo me vacuno. Por tu familia y la nuestra, nosotras nos vacunaremos. Yo sí me vacuno por todo el personal médico, por todas las personas que han perdido seres queridos en estos meses, por todas las personas que están luchando por la enfermedad en este momento, por todos los abuelitos que están en las casas esperando a que los visitemos y por mí. Yo sí me vacuno, por mi familia, por mis pacientes y por mí. Por ti, por mí, por nuestras familias, yo sí me vacuno.